que quiero decir. Yo más o menos en esa época, en diciembre del 86, fui invitado a Chicago a dar una cháchara en el Congreso de la Organización de Historiadores Norteamericanos, que es una cosa inmensa, inmensa. ¿Sí? Yo estaba chocho, era mi primera vez en Chicago, era año 1986 y era los 100 años del primer 1 de mayo. O sea, tipo que se dedica a movimiento obrero, rojillo, primer 1 de mayo en Chicago, mejor que eso, una cita con Nicole Neumann. ¿Está claro? Bien. Habiendo mostrado que soy machista y habiéndola provocado a Mirta Lovato, no hay problema. Entonces, yo llego a Chicago a buscar la Plaza Haymarket, y empiezo a buscar, pregunto en el hotel, nadie sabe dónde está, busco en el mapa, no figura, el mapa turístico, me meto en una agencia de viajes pensando que iba a haber un tour, no hay tour, me meto en un sindicato, me echan flit, y cuando voy saliendo del sindicato hay un viejo a la entrada que me dice, dígame usted, yo veo que usted es medio rojillo ahí, medio comunista, está buscando la Plaza Haymarket, sí, vaya para... Bueno, yo voy a la Plaza Haymarket, camino, y llego a una plaza chiquita, triangulito, medio galpones, etc. Y en medio, emocionado, este es el lugar que conmemora la clase obrera mundial. Y en medio de eso me encuentro una estatua a la policía. A ver si queda claro. Un señor alto con bombín, acá en alto, abajo dice, alto en nombre de la ley. Bien. Esto lo he contado no algunas veces, sino 50 veces. Lo he escrito, etc. Mi único problema con esto es que es mentira. A ver, yo, volviendo a la maldita plaza, hace 3 o 4 años, descubro que yo nunca vi la estatua. O sea, todo el resto es más o menos cierto, pero yo nunca vi la estatua. Entre otras hierbas, porque la estatua, los anarquistas de Chicago le habían puesto una bomba y habían volado a la miércoles. Yo no sabía que había anarquistas en Chicago. Ahora, cuando yo cuento y cuando yo me acuerdo del coso, yo puedo describirles hasta el color de la estatua, el bigote del tipo, la cara. ¿Qué está pasando acá? Y acá hay un problema serio, tratado con lo que les decía antes, que es el criterio de verdad. ¿Cómo manejas esto y qué significa? ¿Qué era importante de mi recuerdo de la Plaza Haymarket? ¿Que había una estatua? No. Mi recuerdo es, lo importante me parece a mí, es que yo construí una estatua a partir de una sensación concreta donde se había borrado un elemento central de la historia obrera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo hasta ahí? Para mí la estatua, creo yo, capaz que me equivoco, los psicoanalistas están sentados todos por allá, dirán otra Krefeld ahí, escondido, muerto de risa, va a decir que me va a dar sesiones gratis, largo rato. No, dice gratis no. Pero evidentemente yo tenía una mezcla de bronca, de impacto, que nadie notara el lugar donde esto había ocurrido, que era tan importante para tanta gente y para mí, ¿no? Y donde efectivamente había habido una estatua con el policía, con el bombín, con el coso, alto nombre de la ley, con toda la cosa, que yo debo haber visto antes o después en algún lado y que simplemente junté. Y durante 20 años yo conté esto, no más o menos como cierto, sino como absolutamente verídico. Y me creía. Varela cree cualquier cosa. A ver, no era todo mentira, che. Pero lo interesante es qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre. Y esto me llevaba no solo a preguntarme cosas en términos de lo que me contaba la gente que me entrevistaba, ¿sí?, sino de preguntarme por qué lo decían y cómo lo decían y qué significaba. Ni tanto análisis del discurso, ni tampoco una cuestión psicoanalítica barata, sino simplemente tratar de entender cierta lógica y cierta construcción de la historia, y entonces preguntarte para qué, no solo cómo se construía esa fuente oral, sino qué te estaban diciendo como te lo estaban diciendo. Porque esa fuente tenía elementos de verdad comprobable, datos, fechas, cosas, comprobable. ¿Está? O sea, yo he tenido tipos entrevistados que parecen memoria de elefante. Vos podés ir
¿Se acuerdan? Tal cual. ¿Sí? Y tenés construcciones. ¿Qué te están diciendo con las construcciones? ¿Sí? Yo cuento otra anécdota. Una vez entrevisto varios distintos miembros del PRTER y me cuentan que en la escuela de cuadros de clandestina, el responsable, un viejo seminarista, o sea, Julio Santucho, el hermano menor de Roberto Santucho, que era el responsable de la escuela, no les permitía tomar vino en las comidas, porque decía que el vino le hacía mal a la clase obrera. Entonces ellos, que eran la clase obrera, le hicieron una huelga. Me parece fascinante. ¿Es cierto o es mentira? Es mentira. A ver, imagínense, en una escuela clandestina de cuadros, en las sierras cordobesas, en el año 74-75, hacerle una huelga al hermano del Robbie, en el ERP, ¿cuán factible? Les digo, cero de factibilidad. No un poquito, cero, así. Entonces, ¿por qué? Porque las sanciones, la disciplina, porque no se les hubiera ocurrido, porque ese tipo de medida no. Lo que es más probable que hubieran hecho es que se hubiera quejado, protestado, dicho, cuchicheado por ahí. La disciplina es muy fuerte, sobre todo en el ERP, más que en el partido. No hubiera ocurrido. Te digo, es casi imposible. Las críticas aparecen realmente internamente en la organización fines del 75. ¿Ah? Después podemos discutirlo más, pero es muy poco probable. ¿Ah? Yo tengo un criterio de verdad para eso. Yo quiero decir que lo estoy mirando y me parece que es interesante también, que es porque no me convence. Me parece bien. Ahora, el tema concreto es si te lo cuentan, ¿por qué te lo están contando? ¿Qué te están diciendo? Y te están diciendo una pila de cosas en torno a eso, en la cual lo menos importante es si hicieron o no la huelga. Lo más importante es que revela ciertos niveles de crítica, de desacuerdo, de disconformidad con quién es el responsable, con las relaciones sociales dentro de la organización, etcétera, 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 etcétera. Que ello no es una cuestión consciente que te dicen, vamos a decir esto, sino que empieza a revelar elementos de subjetividad que además son bien interesantes en función del hacer historia, o por lo menos me parecen a mí. Entonces, ¿hago yo historia oral o no hago historia oral? Yo incorporo fuentes orales a la historia. A ver, nunca dejé de trabajar documentos, y me parece que ningún historiador serio, haga historia oral o no, deja de usar documentos. Y al mismo tiempo me parece que ningún historiador serio que usa documentos debe negarse a recurrir a fuentes orales, que también son fuentes, lo mismo que una cantidad de otras fuentes, fotografía, canciones, anécdotas y una cantidad de cosas. Lo cual lleva rapidísimamente, antes que Roberto me pegue más, a un par de cosas. A ver, la mayoría de nosotros pensamos que la historia oral es un programa de entrevistas. No es cierto. La historia oral es la construcción de fuentes orales. Hay montañas de fuentes orales que no solo son entrevistas. Y no cualquier tipo que hace entrevistas está haciendo historia oral. Sino, desde Tinelli hasta Real, estaría haciendo historia oral. Digo, hacen entrevistas. El tema tiene que ver con una cantidad de criterios, una cantidad de usos, una cantidad de fines, y que esté escrito además en un proyecto puntual y concreto. No solo un cómo, sino también un para qué. Y esto es importante, porque la sensación que da de repente una cantidad de gente es que basta agarrar tu grabador, ponérselo y decir, Daniel, contame tu vida. Hice historia oral. ¡Wow! O sea, es bastante más que simplemente atreverse a hacerlo. ¿Sí? Hay que trabajarlo. ¿Es marginal o no la historia oral? Mirta dice que no, yo no sé hasta... A ver, es menos marginal de lo que fue. En la década del 80 era absolutamente marginal, había una especie de... no era bueno. ¿Sí? El día de hoy también depende con quién. O sea, las jornadas interescuelas académicas tienen una mesa en historia oral. Creo que la vasta mayoría de los colegas no se negarían a incorporar la historia oral como algo aceptado dentro de la profesión. No estoy muy seguro que lo verían con buenos ojos. James Brennan el otro día en Córdoba, el año pasado en Córdoba, dijo que la historia oral no agrega nada.
lo dijo estando sentado al lado de Mónica Gordillo, que se dedica a historia oral y que es su amiga. Digo, bueno, pero Jane Brennan tampoco le interesa la historia cultural. Jane Brennan le interesan los bolicheros, digo. No, también tenés razón. No estoy reivindicando o criticando a Brennan. Lo que estoy diciendo es que hay sectores de la profesión que, o sea, hay camino por andar. No es simplemente hemos andado mucho, pero falta. Ese es el punto. Sobre todo porque el campo es sumamente complejo. Y ahí quiero terminar. Hay un problema, diríamos ya, que es de empoderamiento, en el cual la historia oral tiene una cosa que han referido pilas de gente. Cuando vos incorporás a la gente y a su historia, lo convertís en parte de la historia, no en el objeto, sino en el sujeto histórico y también en un constructor de la fuente histórica. Esto le da poder. Y pilas de gente que no se habían imaginado que eran parte de la historia, de repente descubren que lo son porque vos le pusiste el grabador. De hecho, uno de los problemas a cualquiera que hace entrevistas en historia oral, sobre todo gente más grande, es cuando terminás. Porque no te dejan terminar. Siempre se acuerdan de algo más, siempre quieren volver, siempre te agregan otra cosa. Lo cual a veces es muy útil y muy cierto y otra vez un incordio, ¿no? Es bien complicado. Entonces hay una relación, ¿no?, muy fuerte entre ambas cosas que para mí es importante, ¿no?, y que es sumamente útil. Y ahí termino. Yo lo que trabajo el día de hoy, para lo que me sirven las fuentes orales, a mí me interesa cultura y conciencia en los obreros argentinos. A mí lo que me interesa centralmente es muy simple. Si la izquierda ha hecho tantas macanas, si la izquierda ha sido siempre reprimida, ¿por qué siempre hay izquierda? ¿Está claro hasta ahí? Una pregunta parece ridícula, pero no lo es. Entonces, una de las cuestiones de la respuesta tiene que encontrarse a nivel de la subjetividad y la cultura. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Bueno, ¿cómo rastreas eso? Bueno, más un proyecto donde lo que tenés que trazar son paradigmas indiciarios e indicios que te sugieren. Y para eso, el elemento subjetividad que te dan entrevistas, tradiciones, anécdotas, canciones, o sea, fuentes orales, son muy importantes, porque la transmisión de la valoración de cierto tipo de expresiones, porque el socialismo tiene un valor positivo en nuestra cultura, no en Estados Unidos, sí en la nuestra. ¿Está? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ¿cómo se transmite y qué hay? Porque claramente Clarín no le da un valor positivo al socialismo. O piensan que sí, se equivocan. Entonces, la historia oral sirve para muchas cosas y para ciertas cosas como esta, me parece que es central. Thank you. Nos volveremos a pelear con debate.